entrevista exclusiva con otro pilar del periodismo que va a estar acompañando a Miguel Franjul. Presentamos Entre Periodistas a Wendy Santana y Miguel Franjul. Entre Periodistas, periodismo de verdad. Entre Periodistas. Entre Periodistas, periodismo de verdad. Este segmento, Diálogo con Miguel Franjul, hacía tiempo que no se estaba haciendo, porque estamos muy empeñados en los análisis de los temas y, en fin, y en otros formatos de Entre Periodistas, pero volvemos hoy con él. Y nada más y nada menos que con una figura, ya que es una figura del periodismo, pero aparte de eso, es un colega apreciado, un hermano, en otras palabras, que tiene, yo creo que hasta más experiencia que yo en este oficio. Puede ser que sean equivalentes. Hemos peleado en muchos frentes al mismo tiempo, pero también hemos estado juntos tratando de hacer un buen periodismo para la República Dominicana. Me refiero a Manuel Quiroz, que ha sido ejecutivo de larga data del diario El Caribe y actualmente es el director de noticias de SIN, es decir, que es una persona, en ese caso yo siempre digo que Manolo me lleva las palmas, porque yo me he quedado prácticamente en el formato impreso, pero tú has seguido del formato impreso al audiovisual, Manolo. Entonces, dime, cuando uno llega a esta altura de la experiencia, ¿qué te pasa a ti por la mente cuando tú recuerdas estos inicios, el desarrollo y el tiempo actual con tantos desafíos que hay? Mira, yo creo que es una gran experiencia, una gran oportunidad, porque como en una película tú ves las diferentes etapas en que ese periodismo tú lo has desarrollado, cuáles han sido las diferencias y la capacidad de adaptación que uno ha tenido con respecto a los nuevos públicos. Sí. Es una gran posibilidad. Yo vengo de periodismo cuando era con 16 milímetros que se grababa, que ni siquiera no había video. Okay. O sea, yo he pasado por las diferentes... Por todas las etapas, de innovaciones y de cambio. Y también he estado en radio, televisión y prensa escrita, es decir, en los diferentes formatos. Y ahora con toda esta posibilidad del internet y de todas las plataformas, los podcasts, cada día hay nuevas posibilidades. Y yo he visto eso con mucho interés. Tú sabes que a nosotros, Kiro, nos pasa, a muchos de nosotros, o sea, que nos formamos y nos desarrollamos en el modelo impreso. O sea, la llegada de las herramientas digitales, del internet y todo eso, y de todas estas tecnologías, representan un cambio drástico para comenzar. Y también nos replantean los modos de hacer periodismo. Sin embargo, muchos de nuestros colegas de nuestra generación, como que se han quedado como un poco rezagados y no han querido, digamos, bueno, vamos a abrazar el cambio, vamos a aceptarlo, con las buenas o a las malas, con lo que traiga. Bueno, a mí al principio me pasaba eso, no sé si a ti te pasaba. Que, cuidado con esta tecnología, no darle como mucha cabida porque uno no sabe qué impacto tendrá. Pero definitivamente ya hay que entender. En el caso mío, como yo he estado en toda esa, en mi historial de trabajo he estado en todas las vertientes que había, en periodismo radiofónico, también en televisión, me ha sido más fácil adaptarme y con entusiasmo, porque yo siempre he tenido esa inclinación, cuando era en la grabación solamente auditiva, de tener los diferentes equipos. Es decir, a mí me ha gustado filmar siempre, y editar, porque tú también tienes esa destreza. Siempre yo he editado, es decir, yo no solamente me he limitado a ejercer el periodismo, a escribir, sino que me he involucrado en toda la metodología, en toda el instrumental que se utiliza para eso. Sin embargo, como tú bien dices, a veces ha habido ciertas aprensiones, es decir, tenemos que adaptarnos a los nuevos cambios, hay nuevos públicos, para no perder empatía, tenemos que saber cómo le presentamos las informaciones, pero siempre sin perder la esencia de los principios fundamentales del periodismo, la verificación, la sustentación de la información, la profundidad, la dimensión. Claro, es un elemento básico, Manolo, pero recuérdate también
que hay otra, o sea, fíjate cómo dice, cómo tú hablas de la empatía con las audiencias, con el público. Entonces a veces uno se pregunta, ¿dónde queda, digamos, la importancia del criterio periodístico frente a lo que quiere la audiencia? Por ejemplo, tú y yo hemos trabajado juntos en la confección de ediciones impresas, y tú sabes que antes nos reuníamos todos los editores a discutir cuál es la noticia más importante, pero eso era sobre la base de una percepción propia de nosotros, de nuestro propio mundo, valoraciones que uno hacía del mercado, cuando no había monitoreo ni métricas. Entonces nosotros decíamos, no, esta noticia es la más importante, y esta segunda, esta tercera. Sin embargo, si tú llevas esos criterios ahora, te vas a dar cuenta de que una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que piensa la audiencia y lo que quiere la audiencia. Entonces te resulta que tú estás mandando a hacer un trabajo de investigación serio, vamos a hacer sobre esta cosa, y aparece un artista que dice cualquier cosa, y eso es lo que tiene más visibilidad, qué sé yo. Es que ahora el proceso, en gran medida, paradójicamente, por la formación que uno tiene, de la que uno no puede sustraerse de todo, aunque uno haga un ejercicio de comprensión de estas nuevas realidades, pero acuérdate que uno está enchapado. Una atadura, sí, unas anclitas ahí sí. Todavía. El proceso ahora es a la inversa, es decir, tú tienes que estar monitoreando constantemente lo que la gente piensa, lo que la gente anhela y quiere, claro, para en función de eso, tú en gran medida diseñar tu contenido. Sí. Pero en una reunión editorial, por más bien realizada que sea, con gente muy concienzuda, pero tú no puedes determinar lo que el público quiere, si tú no has estado monitoreando eso. Entonces hay que estar en esa dualidad constantemente. Mira, Manolo, tú sabes que antes, cuando había pocos periódicos aquí, o sea, en el mercado, que eran los periódicos más confiables y más consumidos, era muy poco y los directores tenían como una capacidad de moderación de la sociedad, de la conducta de la sociedad. O sea, se llamaba, mira, este tipo de problemas no vamos a darle mucha, ¿me entiendes? O sea, como que tienen una capacidad de, como tienen ahora las grandes plataformas, empresas tecnológicas, para influir, sí, te cambian algoritmos, te dicen, quita, bájale un poco a esto, al odio, bájale esto. Entonces, ahora no es así, porque ahora, con la masificación de estos canales, a cualquiera dice lo que le suelta por ahí todo lo que quiere. Eso también no debe de ser una situación para nosotros, los que queremos respetar las reglas y rigores del periodismo tradicional. Son fundamentales, por ejemplo, no lastimar la reputación de nadie, no difamar, no decir mentiras, no decir cuestiones inexactas, ese es el gran reto de nosotros. Decir la verdad. Claro. Entonces tú que estás en ese medio, yo me imagino que tienes que lidiar, por ejemplo, con todas las noticias que te van llegando y cómo tú las procesas y cómo tú las filtras y las clasificas y dices, esto sí, esto no, para no cometer errores. Sí, y yo estoy en el día a día trabajando directamente con los reporteros. Okay. Hay un ejercicio, como yo sé que tú tienes también unos ejercicios ya que no es el que hacíamos cuando estábamos trabajando juntos, claro, porque hay esas nuevas situaciones que obligan a actuar de manera diferente. Entonces en la mañana yo no estoy en la mañana directamente, pero participo en una reunión editorial, sí, en la que se hace el perfil del día, más o menos uno aporta, uno viene con la pauta del día anterior, es decir, hacia dónde van los acontecimientos y qué podemos generar que no sea simplemente montarnos lo que todo el mundo conoce. Y está copiando lo que ha salido también. Sí, porque eso no le da ninguna significación, ninguna trascendencia. Entonces los reporteros reciben unas pautas y unas asignaciones y ellos hacen más o menos su trabajo. Pero muchas veces, cuando escriben, no logran conectar con la proyección de un trabajo que se ha recopilado en la mañana, que va a tener su primera proyección a las 2 de la tarde, pero que pretende ser una noticia para el noticiero estelar. Sí, ¿cuántas horas han transcurrido? Y refrescar, exactamente. Sí. Sí. Entonces, diariamente yo estoy trabajando con ellos directamente para que ellos se ubiquen en esas nuevas realidades. Son gente jóvenes que uno deben comprender esta situación, pero a veces no están totalmente identificados con esta dinámica que se impone actualmente. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Ya ellos están identificados con su dinámica. Los que no están identificados con la dinámica de ellos son nosotros. Porque fíjate, tú que nosotros hemos trabajado mucho en la corrección de estilo y todo eso.
Antes, la regla de oro, que era de la pirámide invertida, los periodistas tenían, los redactores tenían que sujetarse ahí y decir, ¿qué pasó? ¿Dónde? Pero ahora, estos redactores modernos son más coloquiales y más sencillos. Y ellos no se están apegando a esa regla, no les sirve para nada esa regla, para comenzar. ¿Por qué? Te preguntan. Bueno, porque es que ya la audiencia ha conocido muchos elementos de una noticia. Entonces tú tienes que ir a un lenguaje coloquial y también, como tú dices, abordar otros aspectos que no se conocen o que tú averiguaste después, complementarios, para dar algo nuevo al día siguiente. O sea, en el caso nuestro de los impresos es un desafío muy grande porque no tiene sentido, o sea, volcar en un impreso al día siguiente, noticias que salieron 24 horas y que se consumieron y que se comentaron en las redes. Tienen que, como decimos nosotros, el periodismo del día después, ¿qué consecuencias tendrá eso? ¿Qué impacto tendrán? ¿Qué antecedentes? ¿O qué otras cosas interesantes pueden ser utilizadas para contextualizar un caso? Pero en televisión ustedes no pueden hacer mucho de eso. No, porque se trabaja contra el reloj, el tiempo es muy limitado, pero no puede ser una excusa para encubrir la dejadez. Siempre hay una posibilidad de trabajar sobre eso. Si se comprende esa necesidad y si además de cumplir con una jornada porque me pagan un salario, realmente usted es periodista y usted está interesado en hacer un buen periodismo, en actualizarse, en no quedarse rezagado. El periodismo de la rapidez no impide uno hacer un buen trabajo. Es simplemente un asunto de esfuerzo, de dedicación. Los hechos, por ejemplo, ocurren, pero no se quedan estáticos, evolucionan. Entonces muchas veces nos quedamos con el hecho primario, pero como tú dices, y las implicaciones que tiene. Irnos a un dato anterior que le da una relevancia, si tú lo contextualizas y lo contrastas, le da una significación, una dimensión al hecho, que no quedarnos simplemente con el hecho puro y simple. Claro. Es decir, la inquietud, la indagatoria, la identificación con lo que la gente debe conocer y saber, y indagar y investigar, porque muchas veces simplemente recogemos un dato y lo expresamos. Pero ¿qué hemos aportado? ¿Qué valor agregado le hemos dado? Ninguno. Claro. Entonces no estamos haciendo el trabajo como Dime una cosa, corresponde. como, digamos, director de noticias de un canal de televisión, o sea, ¿qué nivel de uso y aplicación de la inteligencia artificial, ustedes están haciendo? Mira, eso Porque ya eso es ya un imperativo del mundo moderno. Sí. Pero como todo en la vida tiene también sus bemoles, es decir, hay que saber cómo se realiza. A nosotros como medio nos invitaron recientemente a un taller en Panamá. Sí, nosotros estuvimos allá también. Sí. Y participamos, mandamos dos enviados. Sí, nosotros también uno de tuvimos. la parte digital y otro de la parte ya audiovisual, de los noticiarios formales y tradicionales. Y hay muchas posibilidades de hacer esa herramienta muy útil en el diario. Sí. Todas las plataformas, sobre todo, por ejemplo, para identificar cuando nos llega una información, a veces con una foto y con una presentación que te da como un... Verosímil, aparentemente verosímil. Sí, y atrayente, pero que puede haber sido un manejo. Entonces la inteligencia artificial nos ayuda a hacer ese tipo de cosas. A chequear la legitimidad, la originalidad y la... Claro, de que porque no eso es un elemento truqueado. Claro, porque es una deformación. Entonces, si vamos a proyectar un acontecimiento supuestamente que ha ocurrido, que puede ser un problema a veces de tiempo. Es decir, ocurrió un hecho, pero un hecho que no ocurrió aquí, sino que ocurrió en otro sitio, en otra época. Sí. Y tú lo estás situando en el presente. Es decir, tú estás informando, tú estás desinformando. Eso te indica, Manolo, que con esas herramientas a la mano y esas facilidades que ayudan mucho, o sea, porque ya tareas que eran un poco trabajosas y fatigosas, ya se pueden hacer, por ejemplo, resúmenes de noticias, interpretaciones de noticias, o sea, llevarte a cabo informes sobre competencias deportivas y todo, o sea, que tú le quitas a la redacción, al ser humano, le quitas un poco de carga para que la inteligencia artificial te provea
esos elementos, bajo con una curación y una verificación humana. Pero yo a veces pregunto hasta qué punto esas tantas virtudes de la inteligencia artificial pueden ir deprimiendo el espíritu de búsqueda, la curiosidad, la investigación y el cuidado de los periodistas per se en lo que es su oficio y la naturaleza. Es decir, la inteligencia artificial me lo está haciendo todo. No. Mira, tú Yo acabas creo que de... hay una cuestión de misión, Quiroga, ahí de compromiso con Mira, tú acabas de enumerar elementos esenciales del periodismo en cualquier época, me atrevo yo a decir, con inteligencia artificial o con cualquier otro instrumento novedoso que pueda surgir. Si esos elementos que tú acabas de señalar se descuidan, el periodismo y el periodista no cumplirá su función fundamental. La inquietud, la intuición, el sentido, el dudar. El dudar sobre todo. El ser cuidadoso. Algo que te presenten de buenas a primeras. Vámonos a olvidar de la inteligencia artificial. Tú sabes que no solamente en esta época, en cualquier otra época, a veces te mandaban una información y te dicen, mira, esto es una oportunidad de tú lucir, te da un palo. Exclusivo. Pero a nosotros, a nosotros como nosotros, ¿qué nos decíamos? No, ¿a quién beneficia esto? Sí, ¿Qué puede haber detrás de esto? El interés del que lo está dando. Es decir, esa luz roja ahí de advertencia. Es decir, la inquietud de indagar, de investigar, de saber qué puedo yo hacer para que la información sea un instrumento de orientación válido. Pero también influye mucho también en este caso, vamos a decir, para que revestir de un elemento de calidad o de confiabilidad el trabajo de un reportero. O sea, virtudes como la del conocimiento, que el periodista sea, que haya leído, que estudie la historia, los antecedentes, porque tú dices, bueno, pasó esto aquí, a lo mejor tú no le das ninguna relevancia, pero si es un periodista veterano que sabe que en años atrás ocurrieron esos episodios y que pueden tener un punto de conexión u ofrecer algún dato relevante. Entonces, si tú no conoces ese dato, tú estás exponiendo a la masa, a la audiencia, a un material de poca monta. Pero ese auxilio del veterano, diciendo, no, en el año tal pasó esto, y entonces vamos a ir concatenando estos hechos a ver qué vínculo tienen, si forman parte de un proceso. Entonces, eso ha faltado mucho también el asunto de ahora mismo los jóvenes periodistas tienen más facilidades de consultar los archivos, porque están todo, la Big Data está ahí, electrónicamente la pueden buscar. Pero incluso para consultar esa avalancha, porque me acuerdo yo un estratega en Washington, en una reunión de la CIT, sí, que decía, no mucha información supone buena información. Es decir, dentro de esa avalancha de información, tú tienes que saber discriminar y saber escoger realmente y contrastar, cotejar. Es un ejercicio importante en el periodismo. Tú sabes que nosotros estuvimos juntos en Cartagena cuando se celebró una de las asambleas de la Sociedad Interamericana de Prensa allá. Quiroz era el director, el vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP durante muchos años. Yo creo que te reemplacé a ti. Y entonces ahí estuvo Bill Gates, ¿te recuerdas? Sí. Vamos a darle la anécdota a los amigos de lo que dijo Bill Gates en ese momento. Sí, Bill Gates, hablando ya tuvo como una visión adelantada, es decir, de todo esto que hemos asistido, este cambio en el periodismo, con todas las plataformas, y le aconsejó, señores de la prensa escrita, ustedes tienen que ir a la crónica, ustedes no pueden seguir siendo un registro de lo que ocurrió el día anterior en sus respectivos países. Tienen que ir a adelantarse a la crónica, decir que no es la información de que ocurrió tal cosa, que algún funcionario dijo tal otra. No podemos quedarnos en eso. Y eso fue una decisión adelantada, visionaria de Bill Gates. Sí, y siempre se recomienda, por ejemplo, cuando hay accidentes aéreos, por ejemplo, muchos reporteros se concentran en elementos clave del avión, que si yo qué y todo, y lo que está pasando. Pero alguien recomienda, dice, vamos a la acera del frente, donde están los deudos. O sea, nosotros buscamos, por ejemplo, llegar al aeropuerto, la lista, que yo qué dice, sí, pero los que perdieron su familia, ¿qué dicen esa gente? O sea, tantas historias.
de tantas esperas, tantas expectativas, qué sé yo, tantos sueños de la gente. Y a veces- ahí hay un caudal enorme. Y a veces hay un detalle de, por ejemplo, la mamá de una de las muchachas que murió, que había tenido un sueño que se lo había informado, Sí, una de que había presentimiento. visto un accidente Un y presentimiento. que ella dijo, mira, esto es un presentimiento, quizás es algo amonitorio, no tome Sí. ese vuelo. Pero ella le persuadió, no son cosas de sueño. Sí. Eso le da un... Esas historias son interesantísimas. Claro, y le da una parte humana dentro de la tragedia. Así es. Y atrae al lector. Vamos a hacer una pequeña pausa ahora, Manolo, y entonces volvemos. Seguimos aquí con este diálogo muy interesante, sobre todo para los periodistas o estudiantes de periodismo. Estás viendo Entre Periodistas. Entre periodistas. Entre periodistas, periodismo de verdad. Entre periodistas, periodismo de verdad. Vamos a continuar esta conversación interesantísima con Manuel Quirós, periodista de larga data. Y cuando yo hablo de larga data es porque tengo muchas razones para decirlo. Él y yo hemos trabajado juntos. ¿Usted recuerda esos momentos, Manolo? Claro que sí, nunca me he olvidado ni me olvidaré jamás. No, nunca podemos. Tengo que decir, para recordarlo y que los que nos estén viendo, sobre todo las nuevas generaciones de periodistas, aprendan lo que es una buena relación entre periodistas, que muchas veces no se desarrolla adecuadamente. Para mí, haber trabajado contigo ha sido una de las experiencias personales, periodísticas y profesionales más interesantes y más estimulantes. Para mí también. Y tú recordarás también que para mí tuvo una gran significación, pero el apoyo grande que tú me diste cuando yo pasé por un momento difícil. Claro, son momentos difíciles, muy duros, Manolo, pero para eso estamos los amigos. Los amigos estamos para ayudarnos en cualquier circunstancia y hacer todo lo que sea posible. Pero poco creo yo que hice, porque tu colaboración conmigo fue esencial. Recuérdate que tuvimos que entrar al Listín Diario a la muerte de su director histórico. Cuando estaba toda esa estructura... Exacto, y había que entonces visualizar hacia dónde vamos, qué cambio podemos nosotros hacer. Tú con la experiencia ya del Caribe, yo con la experiencia primaria del Listín, pero también del periódico Hoy y del periódico de la Información de Santiago. Es decir, ¿cómo vamos a manejar esto? Y hicimos como le dicen, un buen one-two. Fue una compenetración que Sí. se dio desde el primer momento. Claro. Y que se dio de una manera fluida, dinámica, efectiva, en el día a día, y se mantuvo hasta el momento que tú saliste, Sí. y fue una compenetración tan grande, Sí. que tú recordarás, Sí. que tú te fuiste y yo no quise permanecer. Ah, no, yo sí, yo sí. pedí inmediatamente mi regreso, Así mismo, sí. es decir, Sí. sin ti yo no iba a seguir ahí. Sí, el binomio estaba formado para operar así, pues si te queda ya. No, inmediatamente yo dije, no, yo vuelvo para última hora. Sí, Porque yo yo no salí de última hora. A mí me pidieron sí. que viniera para trabajar junto contigo. Sí, yo Fue una sugerencia de Rudy Sí, que la sí, aceptó. claro, tráigame ese hombre que es un caballo de batalla. Claro, para mí, es porque tú importante. sabes. Nosotros estábamos llegando, Sí. estábamos llegando a un sitio minado y teníamos que articular todo eso. Ha pasado muchas cosas, Manolo, desde entonces. O sea, yo te decía, fuera de cámara, que en ese momento tan largo, estas décadas de nuestras experiencias, los medios impresos no estaban sometidos a cambios tan repentinos y tan fuertes. Y lo que había, por ejemplo, los cambios solamente eran visuales, se notaban faciales. Que cambiaron la diagramación, o que cambió adentro una columna de un sitio a otro, pero no había como lo que está pasando hoy. O sea que hay que pensar en muchos criterios y en muchas prioridades antes de tú vaciar en una página, por ejemplo. Y primero también, o sea, recuérdate que antes los periódicos eran la fuente de información. Primaria y Primaria. fundamental. Entonces, cuando los periódicos pierden eso, ¿cómo te sientes tú? Es como cuando a veces dice, bueno, estamos montados en una carreta aquí, que al principio estos caballos iban muy rápido, briosos, y ahora van lentos. Pero yo creo que cada etapa tiene también
sus características, hay que saber aprovecharlo. O sea, porque estos medios todavía tienen la vida, no es que van a morirse tan rápido, pero todavía pueden subsistir dando material y contenido de calidad. Ahora, yo no sé si en la televisión pasa lo mismo, creo que ahora el desafío de ustedes todavía es mayor, porque hay mucha gente que está pasando hay una transición a plataformas que son audiovisuales que ya no tienen que ver la televisión. O sea, ¿y cómo se manejan ustedes con eso? ¿Qué ese desafío? Sí, esa es una de las grandes situaciones que hay que ver cada día. En las reuniones editoriales, por ejemplo, muchas veces pensamos que estamos acabando porque ya se dice esto, tal cosa. Señores, yo le digo a muchos de los que participan, señores, estas reuniones son importantes, pero es simplemente un punto de partida, porque la velocidad con que las informaciones se producen y generan inquietudes, y cómo cambia la visión de la gente sobre los determinados acontecimientos. Tú citabas el caso de que una cosa que para nosotros era banal o marginal, pero sin embargo pero atrae la atención. Claro. Entonces tú no puedes conocer eso. Y ya, porque ya tú dijiste, no, la principal tal cosa, la foto. Ese no es el criterio que vale, no. Pero también, Manolo, hay otro elemento importante. O sea, digamos, separando un poco la realidad de que estos formatos tradicionales, es decir, prensa impresa y televisión o radio, sobre todo, tanto si es informativa o no, si es de entretenimiento, se enfrentan a una nueva realidad y es los nuevos actores del ecosistema. O sea, ahora hay muchos comunicadores, gente que no era, digamos que no son periodistas de tradición, pero que han tenido una capacidad para conectarse con las audiencias. Entonces esos son los grandes competidores ahora mismo de estos medios, a los que la gente le está prestando mucha atención y siguiendo con lo que dicen. Muchos youtubers que te salen y te dan información. Entonces, yo creo que estamos asistiendo a un nuevo modelo de difusión de informaciones, que no tiene que ser necesariamente la que da el periodista profesional o la que da un formato tradicional. Sí, eso es cierto. Y eso no se puede desconocer. No. Y hay otros aspectos. Tú sabes que la Ley Suprema del Marketing postula hoy día que ya tú no debes vender lo que tú produces, sino producir lo que se puede vender, lo que el mercado demanda. Claro. Monitorear constantemente los gustos y las preferencias de los nuevos públicos. Esos medios de los que tú señalas, que son exitosos porque tienen mucha audiencia medible. Y esa audiencia la verifican los que ponen publicidad. Y entonces las grandes marcas necesariamente no quieren publicar al periódico reputado que tiene una tradición de tantos años, ¿no? Es donde la información promocional que ellos pueden publicar o difundir a través de ahí puede llegar a los grandes públicos, los nichos. Sí, exactamente, los targets de público, que eventualmente pueden ser compradores de bienes y servicios de lo que ellos ofrecen. Que tú le digas, no, pero que ahí esos medios dicen palabras que no son adecuadas, que no son, ellos no tienen que ver con eso. Los estrategas, lo que dicen ahí, eso llega a un buen brazo de público. Sí, entonces ahí que vamos a colocar publicidad. Qué cosa. Y esa cuestión también, aparte de lo que es los fundamentos del periodismo, tú sabes que los periódicos tienen que mantenerse comercialmente. Entonces esa parte mercadológica no se puede ignorar, porque si no hay medios de ingreso para maquinaria, bienes, insumos, llegará el momento entonces que los medios no podrán que... Sí, bueno, tienen que buscar otras opciones. Exacto. Que puedan ser creativas, atractivas para generar, y se están haciendo ya. O sea, entre ellas, por ejemplo, para que veas cómo es. O sea, tú, por ejemplo, te das cuenta ahora que los medios impresos han explorado otras formas de hacerse sentir. O sea, ¿cómo? En periódicos digitales, por un lado, eso los lleva también al mundo digital, los lleva también a poner en práctica esas tecnologías que son audiovisuales. Y, o sea, el medio tradicional se mete en el mundo moderno de esa manera. Entonces, la radio, fíjate cómo la radio sale de los estudios, se organiza en cualquier parte digital y te forman un espacio de comunicación. Lo mismo que la televisión. Es decir, que los medios han ido aprendiendo también. O sea, los medios no han dejado
que la ola tecnológica los arrope y los mate. No, están buscando la manera de sobrevivir también, aplicando o entrando en esas plataformas y también ver qué pueden salir de ellas. Pero, por ejemplo, en el caso de la prensa impresa tiene un sello de mucho tiempo. Ese sello no se olvida, ese sello persiste. Entonces, si tú persistes con un sello de confiabilidad y de credibilidad, ese sello va a competir con cualquier plataforma digital que sea muy masiva. Entonces, bueno, aquí está la verdad. Sí. Aquí hay mucha información, es verdad, pero la verdad está aquí. Los medios tradicionales, llamados que son confiables, ¿verdad?, en cuanto a la información, porque todavía en los medios digitales a veces lo que tienen cierto prurito de buscar y confirmar la información, dicen, vamos a verificar, pero ya lo publicó el portal del listín. Del listín. Sí, no, entonces. No, cuidado, mucho cuidado. Si no es verdad, hemos percibido que mucha gente no compra de inmediato una información que salga en digital y si dicen, la publicó el listín, perdón, no es para ufanarme, pero yo creo que es una realidad. Un punto importante, o sea, que la gente, con todo, que tiene mucha información ahora, siempre exige la verdad, y no solamente la verdad, sino lo que tú decías, la calidad de la noticia. Por más banalidades que tú veas, siempre la gente preferirá que la noticia sea, que tenga esos niveles de calidad, esos elementos que tú decías al principio. Pero otra cosa importante, no todos los medios impresos han ido adecuándose a esas nuevas realidades. Sí. Y yo tengo que decir, con respecto al periódico que tú diriges, que desde que tú asumiste esa dirección, el periódico ha dado un vuelco en la presentación, no solamente en la diagramación, sino en la forma de presentar las informaciones, el tipo de información, la forma de titular, y hay una adecuación ya desde la parte impresa hacia esas nuevas visiones. Habría que hacerlo. Y eso va en consonancia con todo lo que tú has dicho y escrito. Es claro, era irremediable porque tenemos que entender que estamos en un proceso de readaptación continua. O sea, la vida misma es así. Fíjate que la misma inteligencia artificial crea la obligación a todo el ciudadano de reenfocarse. Ahora, por ejemplo, el que hace oficios manuales, el que hace oficios didácticos, el que hace oficios industriales, la ama de casa, está experimentando ahora con nuevas tecnologías que en algún caso le sustraen el trabajo, en otros se lo facilitan, pero ya hay que convivir y coexistir con eso, porque eso fue lo que llegó a todo esto, por decir, no, yo no voy a utilizar inteligencia artificial, ni voy a usar robots en mi casa para que me hagan el trabajo, ni tampoco en el periódico. No hay que usarlo, pero hay que saber usarlo. Eso es importante, porque ya hoy día la información no es simplemente la curiosidad de tú enterarte de algo que ha ocurrido. La información tiene que ser presentada y estructurada para que sea también un elemento de utilidad. Es decir, ¿en qué me beneficie yo leer este artículo, esta información? Claro. En mi vida cotidiana, personal o laboral o familiar. Entonces, desde que se concibe y se estructura el día a día informativo, hay que ir pensando en todos esos elementos. Sí, hay que tener mucho cuidado, porque nosotros, por ejemplo, como tú sabrás, tanto tú en tu canal como yo en el periódico, recibimos un alto volumen de notas y de informaciones, sobre todo de notas de prensa que mandan que ya no hay que ir a las fuentes oficiales, porque ya ellos se ocupan de enviar un caudal bastante grande de informaciones todos los días. Entonces, tú tienes que discernir qué importa, qué importancia tiene esto y qué no. Entonces, muchas veces la gente dice, vamos a utilizar la vía digital porque se masifica y llega a mucha gente. Sí, muy bien. Sin embargo, con todo y todo, no, yo quiero que salga en el impreso. En el impreso que yo lo quiero ver, sí, porque parece que el impreso le da la sensación de que hay un valor documental de larga vida, porque se queda ahí en las páginas. Y si que no sale en el impreso, yo no me siento conforme. Y tú ves pero no hay espacio. Para toda esa información no hay espacio. Recuerda que antes nosotros trabajamos con periódico estándar, Quiro. Claro. Que había que escribir muchas cuartillas, una sábana, muchas cuartillas, todo el mundo. Ahora no, ahora te simplifican las cosas. Tú sabes que hay una anécdota de hace muchos años, de esas personas amigos y colegas de uno que han trabajado en relaciones públicas. Ajá, entonces sí, tú sabes que le hacían diariamente un informe al incumbente de dónde salió. No salió. Entonces dije, no, salió en radio, que sé o qué.
No salió en el listín, no. No. Entonces, no, espérate. No. No. Votaban al hombre. Porque Bueno, Manolo, yo creo que si Wendy nos deja conversar aquí. Si fuera por Wendy, no. No, nos quedamos. Pero ella tiene la copamos el horario- obligación de un copamos límite el de horario del tiempo. canal. Pero más adelante podemos repetir estas sesiones. Sí, yo creo que estas conversaciones son buenas, sobre todo para que, en ánimo de instruir y de transmitir a estas nuevas generaciones cuáles fueron nuestras experiencias, a ver si les sirven de algo. Claro que eso es muy importante y que la información tenga siempre la contraparte, la verificación, contrastar, cotejar. Y sobre todo, Manolo, que haya valor para informar la verdad, duela a quien le duela. Tú me haces una vez que decía, escríbete, de un personaje nuestro que le dice, escríbete un editorial, di esto, pero no, ¿cómo es decir? Que diga y que no diga. Eso, Y nosotros es eso un no somos- equilibrio. Pero un equilibrio. Pero ¿qué es lo que tú quieres? Un equilibrio de Que diga, irresponsabilidad. pero que no diga. Que diga, pero que no diga. Sí. Bueno, señores, muy complacido este diálogo, esta conversación con Manuel Quirós, periodista muy reconocido, maestro de muchas generaciones, muy querido, o sea, que tanto él como yo seguimos, Y amigo tuyo. amigos sobre todo, pero seguimos batallando hasta la muerte, por eso nosotros no nos retiramos, No. Pues tampoco tenemos para dónde No ir. tenemos contemplado nada de No, eso. pero ¿para dónde va? Bueno, señores, gracias Manolo por venir. Después... Gracias a ti y a Wendy por la sí, invitación. claro. Y que se repita. Se va a repetir. Señores, gracias por todo, por estar aquí con nosotros. Aquí finaliza Entre Periodistas y no hay dudas de que hemos tenido en este momento un grato encuentro, fructífero, interesantísimo, en el diálogo con Miguel Franjul, con Manuel Quirós, un veterano periodista, veterano de muchas guerras. Así es, la próxima semana tendremos un contenido mucho más interesante entre periodistas. Entre periodistas, periodismo de verdad. Penny Santo